Vivimos rodeados de un mundo caído. El mundo que tú y yo vemos no es el mundo que Dios creó. El hombre y la mujer que tú ves no es el hombre y la mujer que Dios creó. Somos una raza caída. Somos seres caídos, infectados de odios, de rencores, de violencia, de machismo, de feminismo, de idolatrías, de brujerías, de hechicerías, de mentiras, de lascivias, de lujurias, perversidades de todo tipo, pensamientos de todo tipo, homicidios, asesinatos, violaciones. Este no es el mundo que Dios creó. La existencia del hombre no era esta. El sueño de Dios no era este. Y rodeados de tanta maldad, dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Tal fue el amor de Dios. Ese amor del que algunos todavía dudan. Ese amor de que algunos todavía ponen en cuestión. Ese amor de los cuales muchos aún lo rechazan. Pero la Biblia dice: de tal manera os amé. De tal manera me compadecí de vosotros. De tal manera escuché vuestras aflicciones, escuché vuestro dolor, escuché vuestro sufrimiento, oí vuestros gemidos, vi vuestras lágrimas. Que yo, siendo Dios, no se puede cuestionar la deidad de Jesucristo. Yo, siendo Dios, por amor, por misericordia, os envié a mi Hijo. Os envié una parte de mí, de mi existencia, de mi esencia, de mi naturaleza. Para que ya no tengáis por qué vivir bajo el yugo de la violencia, del dolor, del sufrimiento, de los poderes que gobiernan este mundo, que son los poderes del infierno. Y podáis ser libres y podéis vivir en libertad y podáis un día brillar cual sol cuando seáis semejantes al Hijo del Hombre. Y Dios expone su gracia, y expone su gracia, y expone su perdón, y expone su misericordia para que tú no tengas que vivir bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Pero esta es la condenación del mundo. El mundo no va a ser condenado por pecar. Ya todos somos pecadores, dice la palabra. Esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es la condenación para el hombre. No desear la luz, desechar el perdón, obviar a Cristo, negar a Cristo, renegar de Cristo, y aunque la luz haya venido al mundo, decir: yo no quiero la luz, quiero las tinieblas. Esa es tu condenación, mi condenación. No el que hayamos pecado, sino el que hemos rechazado, que no hemos admitido y que no queremos, y nos rebelamos contra la cruz de Cristo.
¿Y por qué desecharon la luz? Porque sus obras eran malas y no quisieron arrepentirse de sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú hables a tu iglesia, Señor, de una manera poderosa, convincente al corazón de tu iglesia, Jesús. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo que convence de pecado, que redarguye de pecado, que convence de justicia, que convence de juicio, Señor. En esta mañana, Señor, habla al corazón, Señor, habla al alma, al espíritu, Señor, y que podamos ser transformados por tu palabra, Jesús. Transformados por esa vida, Señor, que hay en tu palabra, por esa luz que hay en tu palabra, por ese poder sobrenatural, Señor, que puede desatar, oh Dios, las cadenas del diablo. En el nombre de Jesús, tu palabra es poderosa para traer libertad, oh Dios. Para romper nuestra esclavitud, para romper nuestras cadenas, oh Dios, en el nombre de Jesús, oh Dios. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Señor. Saca a la luz, oh Dios, nuestra naturaleza. Saca a la luz, oh Dios, nuestros pecados para que puedan ser limpiados, para que puedan ser perdonados, para que puedan ser olvidados. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento. Aleluya. Los niños pueden pasar a la escuelita. Tenemos 2 escuelas hoy, inauguramos la segunda fase. Amén. Aplauda. Así que tenemos a los más menuditos por allí y a los más granditos por aquí, para que aprendan del Evangelio. Amén. Y cuando vayan a clase y les cuenten esas historias fantasiosas de mentes depravadas, que una cosita por ahí creció y se desarrolló y no sé qué, y billones y dale millones de años. Les van a faltar años hasta llegar al ser humano, ¿no? Bueno. Aleluya. Salmo 133. Estamos estudiando la iglesia, amén. Aleluya, Jesús. Salmo 133. Hay un corito de este salmo. Yo lo cantaba de pequeño. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Lo conocen? Los más viejitos, ¿verdad? En el Evangelio. Ahí está Gloria diciendo, sí, yo lo conozco. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque hay una tendencia a ser individuales. Ahora con esto de la distancia social, ¿no? No te acerques que me contaminas. No te acerques que me pegas el virus. No te acerques que vamos a morir todos. Dice la palabra de Dios, Salmo 133, del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Hay una clave importante en la iglesia. Esa esencia, ¿verdad?, que se ha perdido en las iglesias. La mayoría de las personas que van a una iglesia, o que tú le invitas a una iglesia, el primer concepto que le viene a la mente, ¿verdad?, es un lugar casi oscuro, es un lugar casi un poco siniestro, ¿verdad?, rodeado de un montón de velas y de esto y de lo otro, ¿verdad?, donde hay una penumbra tremenda, donde hay un peso tremendo, ¿verdad?, y donde sube una persona allí y con voz así muy siniestra o casi muy, ¿no?, empieza ahí a hablarte de algo que ni tú tan siquiera entiendes, ni tan siquiera comprendes. Pero esa no es la visión de la iglesia que Dios tiene. La visión que Dios tiene de la iglesia es mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar, convivir los unos con los otros, juntos en armonía. La armonía no significa que todos los que conforman ese conjunto sean iguales. No significa que todos los que están dentro de la iglesia sean todos, ¿verdad?, con el mismo pensamiento, del mismo padre, de la misma madre, con los mismos gustos. No, significa que en la diferencia existe una comunión los unos con los otros. Significa que a uno, mientras le gusta el azul, al otro le gusta el rojo, mientras a uno le parecen bonitas las flores, el otro dice que no, etcétera, etcétera. O sea, todas nuestras diferencias como individuos desaparecen o deberían de desaparecer cuando estás en la iglesia. Porque tenemos que convivir en armonía. Amén. Y si ya metemos los rasgos culturales, ¿verdad?, los rasgos familiares, ¿verdad?, lo que hemos aprendido como que es normal o como que es bueno, entonces ya todavía complicamos mucho más las cosas. Pero Dios dice, ok, yo sé que todos vosotros sois diferentes, venís de lados diferentes, de familias, de países diferentes, pero hay algo que os une, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo, que es Jesús, que es el Padre, que es la palabra de Dios. Amén. Y deben de vivir y deben de convivir en armonía. Y en esa armonía, en ese habitar los unos con los otros en armonía, es entonces cuando yo desciendo. Y desciendo con mi aceite. Y ese aceite está representando a la unción del Espíritu Santo. Está representando a la gracia del Espíritu Santo que desciende, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés? ¿Cómo estaban en Pentecostés? Unánimes, juntos, orando los unos por los otros. No existe el individualismo dentro de la iglesia. No existe el individualismo dentro del planteamiento de Jesús en su mente ni en su corazón, absolutamente no, sino que la palabra de Dios dice, habitad todos los unos con los otros en armonía, ¿verdad? Porque allí es donde yo voy a enviar la bendición, la vida eterna. Es como el óleo, es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón hasta que baja al borde de sus vestiduras, o sea, hasta el último de los que estamos aquí sentados, podemos recibir la bienaventuranza del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú quieres el Espíritu Santo? Amén. Está aquí, en armonía. Tú ora y Señor, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Este monte está pegado a las faldas del río de Jordán, 2.800 metros, tiene nieves perennes durante todo el año, y ese deshielo produce que esas aguas, ¿verdad?, bajen frescas y grandes por el Jordán. Y esa es la imagen que está trayendo el salmista, ¿verdad? Ese rocío, esas aguas de vida frescas, llenas de bendición para los hijos de Dios. Cuando tú estás reunido en la iglesia, cuando tú estás en el culto en la iglesia, hay aguas de Dios que vienen para refrescar tu vida. Hay bendición de Dios para refrescar tu alma, tu espíritu. Personas que vienen secas, personas que vienen dañadas, doloridas en su alma, en su espíritu, ¿verdad?, por el dolor, por el sufrimiento, por las cosas que han padecido, vienen aquí a la presencia de Dios y dicen, yo puedo sentir en este lugar aguas frescas, aguas vivas, amén, aguas que llenan mi sed. ¿Qué es lo que le llamó la atención a la mujer samaritana cuando Jesús le dijo, si tú creyeses, de tu interior correrán aguas vivas? Aleluya. ¿Y qué es lo que quiere el ser humano, hermanos? La bendición, amén. Queremos estar frescos, queremos estar sanos, queremos estar fuertes. Eso es donde Dios lo envía en medio de su casa, en medio de su iglesia. Así que, hermanos, desechemos esa idea en nuestros corazones de que podemos
servir a Dios o podemos ser iglesia fuera de la iglesia. No se puede ser iglesia fuera de la iglesia. Dios ha preservado, ¿verdad?, este tiempo. La iglesia es el lugar donde Dios se mueve. La iglesia es el lugar donde Dios viene. La iglesia es el lugar donde Dios desciende. También desciende en mi casa cuando lloro. Sí, pero eso te edifica a ti solo. No edifica a la iglesia. ¿Cuándo edificamos a la iglesia? Cuando traemos delante de Dios nuestros dones, nuestros talentos, lo que nosotros somos y podemos empezar a servir a Dios y podemos alabar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Esa es la clave. Para que descienda el buen óleo, para que desciendan las aguas. ¿Cuál es la clave? Estar juntos en armonía, bendiciendo a Dios, alabando su nombre. No es un tiempo que tú estás perdiendo los jueves o los domingos cuando tú vienes a la casa de Dios. Es un tiempo que estás invirtiendo para que la presencia de Dios venga sobre tu vida. Amén. La iglesia también es un lugar donde Dios da su autoridad. Vete a Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Me he dado cuenta que no les digo a veces dónde se encuentran los versículos y sé que hay gente que está anotando. Entonces, Mateo 18, 19 al 20. Dice Jesús, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos personas, dos de ustedes, que se pongan de acuerdo en la tierra acerca de algo. Señor, salva La Matanza. Señor, salva Santa Úrsula. Señor, salva el norte de Tenerife. Amén. Señor, restaura las familias que están aquí a nuestro alrededor. Sana las heridas de las personas. Si dos de ustedes se pusieran de acuerdo y van a la presencia de Dios y comienzan a orar al Padre, Dios lo hace. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Dios no ha dejado a su iglesia desamparada, Dios no ha dejado a su iglesia huérfana de su presencia. Dios promete, ¿verdad? Dios cumple su palabra cuando nos dice, cuando tú vienes a mi presencia con dos o tres hermanos, ¿verdad?, y estás aquí en la casa del Señor, allí yo estoy en medio de ustedes. Yo visito a los miles y visito a las decenas y visito a los cuartetos o a los tríos, ¿verdad? Yo visito a cualquiera que se ponga delante de mi presencia y que esté allí para querer recibir la bendición de Dios. Amén. Y hermanos, estamos en este lugar para recibir la autoridad de Dios, para demostrar al mundo que hay un Dios que tiene autoridad sobre principados y sobre potestades, que hay un Dios que tiene poder y autoridad sobre el pecado y sobre la muerte, pero necesitamos entender que ese poder y esa autoridad viene en la unidad de la iglesia. Viene en la unidad de la congregación los unos con los otros. No va a venir cuando tú estás en tu casa, no va a venir cuando tú estás en tu coche, no va a venir cuando tú estás en el trabajo. Allí tú puedes sentir el Espíritu Santo porque está dentro de ti, pero la autoridad de Cristo, la autoridad del Señor, delegada a su iglesia, llega cuando nos reunimos en su nombre. Y ahí está la presencia de Dios, y ahí Dios libera a las personas, ahí Dios sana a las personas, ahí Dios hace su obra en medio de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la iglesia es un lugar donde desciende el poder y la gracia de Dios, y la iglesia es un lugar donde Dios da su autoridad a cada uno de nosotros. Dios no nos ha dejado solos, hermanos, te ha dado a tu hermano y a tu hermana. Amén. Dile gracias, Señor, por el hermano que me has dado. Aleluya. Por la hermana que me has dado. Aleluya. Dios te ha congregado en este lugar para que formes parte de una familia, de una iglesia, aleluya, para que no estés solo. ¿Cuántas personas ahora dicen que es la enfermedad del siglo XXI? La soledad. La soledad. ¿Cuántas personas se mueren, verdad, o han muerto en este tiempo y solos, sin nadie que los atendiese? Hay personas incluso que han podido estar hasta una semana o 2 semanas, han muerto en su casa y nadie se ha dado cuenta hasta que ha empezado a oler el cadáver. ¿Por qué sucede eso? Pues porque vivimos en una sociedad donde somos individuos solamente, no somos familia ni somos personas. Pero Dios ama, aleluya, a su iglesia, y Dios le dice a su iglesia, mi autoridad ha sido delegada cuando 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en algo que yo tenga que hacer sobre la faz de la tierra. Y aquí estamos todos los jueves, amén.
orando unánimes para decir al Señor, haz algo sobre esta tierra. Aleluya. Y lo vamos a ver. Amén. Y lo vamos a ver, aleluya, porque Dios no miente, su palabra no miente, hermanos, y cuando Dios promete que Él va a estar en medio de nosotros y que nos da su autoridad, entonces sigamos orando cada jueves, amén. Amén. Sigamos viniendo aquí para alabanza y gloria del nombre del Señor. Hay ventajas en ser un equipo antes que trabajar solos. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Estos son unos versículos que se han utilizado siempre para el matrimonio, pero no habla solo del matrimonio, sino que habla del trabajo en equipo. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Dos son mejor que uno. ¿Tú qué quieres? ¿2 coches o un coche? 2 casas, una casa. 1 millón, 2 millones. 2 son mejor que uno. El contraste, ¿verdad?, de simplemente ser una persona anónima y solitaria en medio del mundo, ¿verdad?, acompañado el contraste con la amistad y la fraternidad de la iglesia, que son mejores, ¿verdad?, que una egoísta soledad de una persona avaro, perdón. ¿Qué es un avaro? Alguien que yo solo, todo es mío, no comparto nada. No me pidas porque no te voy a dar. Aunque tenga, no voy a soltar mi mano, ¿verdad? Una persona avara puede ser incluso en las relaciones personales. No solamente en el dinero, en las relaciones personales. Todo lo que a mí me beneficie, todo lo que yo saque de bueno, eso me parece bien, eso me parece correcto, pero yo no voy a dar nada a los demás. Pero dice la palabra, dos son mejor que uno. La primera mejora que hay para ser 2 en vez de 1 es que hay mejor paga. Está bien, sobre todo en tiempos de coronavirus, ¿verdad? Claro, porque si yo trabajase solo y no puedo trabajar, no entra dinero en mi casa, pero si trabaja mi esposa, trabajamos 2, siempre hay mejor paga. Hay mejor paga, hay una ventaja, hay un resultado de esfuerzos. Cuando se unen 2 esfuerzos, da un mayor resultado. Cuando se trabajan 2 personas, dará un mayor resultado. Alguien dijo, un hombre sin compañero es como la mano izquierda sin la derecha. Si tú tuvieses la mano derecha solamente, ¿puedes hacer cosas? Sí, ¿verdad? Puedes conducir un coche automático, pero no puedes conducir un coche con marchas. Puedes hacer cosas con una sola mano, pero ¿no es mejor tener 2 manos? ¿O tú quieres una mano sola? O arráncatela y pones la otra. Entonces hay personas que piensan, no, yo mejor solo. No, yo mejor hago las cosas a mi manera, a mi forma, no tengo por qué estar negociando con nadie, no tengo por qué estar hablando con los demás, pero el Señor te dice, primera ventaja de poder trabajar en equipo, que hay mejor paga. Vais a tener más resultados, vais a obtener muchos más resultados. Ya no estás solo, ¿verdad? Sino que hay una persona que te apoya, que te ayuda. Cuando tú estés enfermo, ¿verdad? Pues esa persona puede trabajar por ti. Cuando tú tienes un problema, esa persona te puede ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado del trabajo es mayor que cuando una sola persona trabaja. Pero vivimos también en iglesias donde las personas quieren ser las estrellas de la iglesia. Quieren ser las personas que sean poco menos, ¿verdad?, que los grandes líderes. Yo solamente, ¿verdad?, yo soy el que trae la bendición, yo soy el que trae la sanidad. No, hermanos, mejor 2 que 1. Amén. Mejor 3 que 1, mejor 4 que 1, mejor 10 que 1, mejor 1000 que 1. Amén. Amén. Tenemos mejor paga, hacemos mejores resultados, llegamos a mayores cosas. Segunda ventaja, si cae uno de los dos, el otro lo puede sustentar.
Lo que Dios está diciendo es, todos vais a caer. Todos en la vida. Todos vais a tener un momento de debilidad, todos vais a tener un momento en el cual os van a fallar las fuerzas, todos los hombres y mujeres van a tener un momento en el que no van a tener fuerzas para seguir hacia adelante, ¿verdad? Cuando tú, no sé, si te ha muerto tu padre, tienes una enfermedad, cualquier cosa, te debilitas, ¿verdad? Si estás solo, ¿quién va a poder ayudarte? ¿Quién va a poder levantarte? Pero si tú tienes un compañero, una compañera, ¿verdad? Tú tienes a tu iglesia al lado y tú tienes un problema, ¿verdad? Tú puedes compartirlo y ¿qué van a hacer contigo? Vamos a ayudarte. Amén. Vamos a ayudarte. Mira, hoy vente a comer a mi casa, vamos a tomar algo, vamos a estar hablando, vamos a contar unos chistes, vamos a alegrarnos, vamos a oír una canción, ¿verdad? Y eso te anima, ¿sí? Si tú caes, habrá quien te levante, pero si estás solo y caes, ¿quién te va a levantar? ¿Quién te va a ayudar? Segunda ventaja, ¿verdad? Si yo caigo, el día que yo caiga, alguien va a poder ayudar a que yo me vuelva a restaurar, a que yo vuelva a ser levantado. Y hermanos, para eso tienes a la iglesia, amén. Tú puedes venir a la iglesia y decir al pastor, mira, este es el problema que yo tengo, esta es la situación que yo tengo. Yo no me voy a asustar, yo no te voy a decir, no, porque yo sé que todos caemos. Porque yo sé que todos somos débiles, porque yo sé y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Aún Pablo dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. Sí, Señor. Entonces cuando tú caigas o yo caiga, espero tenerte a mi lado para que me levantes. Amén. Cuando yo me desmayé el otro día, pues tenía un compañero que me levantó. Pero si estoy solo, ¿quién me va a levantar? Sí, Señor. Amén. Si cayeren, si uno cae, el otro lo levanta. Aleluya. Somos una iglesia, amén. Si tú ves a tu hermano que ha caído en algo, no lo destruyas, ponle la mano y dile, venga, vamos para adelante. Amén. Amén. Venga, no te preocupes, venga, vamos a salir. Puedes contar conmigo, puedes llamarme, puedes estar a mi lado. Amén. Tercera mejora, si tienes frío, ¿quién te va a calentar? Cuando estos días, ¿verdad? Has estado con estos fríos y que ha nevado en el Teide y tú tienes frío, ¿quién te va a calentar? La persona que tienes a tu lado. Amén. Si tú tienes frío, ¿quién te puede ayudar? Tu compañero, mira, aquí tengo yo un abrigo, me sobra, tómalo. Yo tengo 2 mantas, toma una manta para ti. Yo puedo ayudarte a que estés caliente, ¿verdad? Esta figura se saca no solamente de la relación del matrimonio, sino que se puede ampliar a todos los vínculos sociales y cristianos en nuestros días. Yo puedo calentarte en los días de frío. Yo puedo estar contigo en los días donde estás pasando frío. En los días, ¿verdad?, en los que nada calienta tu alma, en los días en los que estás pasando por esos momentos tan duros, ven al abrigo de la iglesia. Ven al abrigo de la iglesia. Caliéntate en el fuego de Dios. Amén. Caliéntate en el compañerismo de la iglesia. Sé sincero. Presenta tus problemas, presenta tus circunstancias. Entre todos los que somos, alguien podrá hacer algo. Alguien podrá dar algo. Alguien podrá decir, bueno, pues mira, a mí me sobra esto. Yo recuerdo unas personas ya se fueron a otro lugar a vivir, pero yo recuerdo que era una señora mayor, pasaba mucho frío y yo le dije, mira, te voy a regalar la mejor manta, la más calentita que tengo, para que tú duermas por las noches. Amén. Y la abuelita se llevó su manta y durmió durante un par de años en esa manta de abrigo. ¿Por qué? Porque están sus compañeros al lado. Amén. Amén. No estamos solamente para venir aquí, soltarles el sermón, soltarles y irnos a nuestra casa y cada uno, ¿verdad?, que se apañe como pueda, ¿no? Tú no estás aquí para venir un domingo, más que menos, saludar a las personas, hola, tal, así como medio de lejos y tal, irte. No, estamos aquí para ser un cuerpo. Amén. Para calentarnos los unos a los otros. Aleluya. Para que nadie pase frío en la iglesia. Amén. Si no tienes revestida la casa bien revestida, pues dínoslo. Aquí hay muchos hombres y mujeres que están fuertes. Amén. Podemos ir a hacer ese trabajo y ayudarte. No sé, 1000 cosas que podemos pensar en estos días. Cosas prácticas. Amén. No solamente cosas espirituales, cosas prácticas. La iglesia no solamente es un lugar de espiritualidad, sino que es un lugar de prácticos. De cosas naturales también, porque somos huesos, porque somos carne, porque tenemos frío, porque tenemos sed, porque tenemos hambre. Así que mejor es la iglesia que andar solo por la vida. Aleluya.
aquí vas a encontrar abrigo. Cuarta mejora. Si alguno viene contra ti, si alguno prevaleciere contra el otro lo podrá defender. Amén. Cuando a ti vienen a pegarte, ¿a ti te gustaría estar solo o con tu amigo? Con el amigo, ¿verdad? Yo soy fuerte, pero mejor tener otro al lado. Cuando viene alguien, ¿verdad?, a provocarte, cuando viene alguien a robarte, cuando viene alguien a hacerte daño, ¿qué es mejor, solo o acompañado? Acompañado. Hermanos, estamos delante de un mundo perverso, ¿verdad? Satanás busca nuestras almas. ¿Qué es mejor, estar solo delante del mundo o tener a la iglesia? Que oramos los unos por los otros, que intercedemos los unos por los otros. Tú puedes pasar tu oración, si alguien viene contra ti, nosotros salimos en tu defensa. Amén. Amén, sí. Si tu marido te pega, la iglesia sale en defensa tuya. Amén. Si tu mujer te pega, la iglesia sale en defensa tuya. Amén. Si se aprovechan de ti, si sufres algún tipo de abuso, la iglesia sale en defensa tuya. Gloria a Dios. ¿O no? Amén. Claro, defendemos. Si alguien se mete con un hermano nuestro, tú lo defiendes, ¿verdad? Tú estás a su lado, tú le dices, un momento, si te metes con él, te estás metiendo conmigo. Porque pertenecemos a la misma iglesia, al mismo cuerpo. Aleluya. Así que no estás solo en medio de las adversidades del mundo. Si alguien osa en algún momento meterse contigo, llámanos. Llámanos. Tengo un problema con el vecino que es que llámanos. Vamos allí. 12 hombres ahí. ¿Qué pasa aquí? Gloria a Dios. Te estás metiendo con mi hermano. Esto es como en el colegio, ¿verdad? Cuando se metían contigo, ¿a quién buscabas? Al fuerte. Así que aquí tienes gente que te va a acompañar en esos momentos. Y lo quinto que dice 3 dobleces. Esto es un lenguaje, digamos, metafórico, no habla solamente de 2 más Cristo, sino que está hablando de, por ejemplo, marido, esposa, hijos, ¿no?, que son varios, y está hablando en cuanto a toda la iglesia, en cuanto a todo el cristianismo, 3 dobleces, muchas multitudes. Dice, no se rompe fácilmente. Una iglesia unida, hermanos, una iglesia establecida por Cristo, una iglesia que los unos y los otros están para apoyarse y para ayudarse los unos a los otros, no se puede romper fácil. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, tú tienes problemas con tus padres, tú tienes problemas con tus hijos, tú tienes problemas en algún área económica, aquí hay empresarios que te pueden ayudar, te pueden decir qué decisiones tomar, puedes sentir el aliento y la ayuda de los que estamos a tu lado. Somos más de 3, amén. Así que no nos pueden romper fácilmente, aleluya. Y en este tiempo donde tan difícil es, ¿verdad?, y tan complicadas se van a poner las cosas, tienes a tu iglesia de tu lado, tienes a Cristo, pero también tienes a cada uno de nosotros, que te animamos a que vengas a la iglesia. Nos encontramos con el ejemplo que la primera iglesia dio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para corroborar todo esto que estamos diciendo. No es una fantasía que no pueda ser hecha realidad. Hace 2000 años que los primeros cristianos vivieron de esta forma. Hace 2000 años que los cristianos entendieron cómo era o cómo debía de ser la forma de vivir. Hechos 2, vamos a leer el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos van a querer ser bautizados? Aleluya. Hay algunos por ahí sin bautizar, hay que bautizarlo, amén. Así que prepárate, que en cuanto pase un poquito el frío, a bautizarse. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3.000 personas. Y dice que los 3.000, o sea, los 3.000 perseveraban en varias cosas. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la palabra, perseveraban en compartir la palabra, perseveraban en lo que los discípulos, ¿verdad?, en lo que los apóstoles les enseñaban, perseveraban, continuaban, seguían, ¿verdad? Cada uno sabía lo que tenía que hacer porque era enseñado, era instruido por su compañero. En la comunión los unos con los otros. Se buscaban los unos a los otros. Tú eres cristiano, tú acabas de convertirte, tú acabas de nacer de nuevo, vamos a quedar juntos, vamos a tomar café. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste café con alguien de la iglesia? Aquí cuando había café, porque lo pagaba la iglesia, pero que lo paguen ustedes.
¿Le has cogido el teléfono a alguien de la iglesia para decirle, mira, esta semana tengo día libre el jueves, no te conozco, te quiero invitar a... Amén? No seamos tan mega espirituales, no seamos tan espirituales que no pisemos la tierra. Vamos a pisar la tierra en comunión los unos con los otros. No quiere decir que estaban todo el día orando, no quiere decir que estaban como los budistas todo el día así, ¿no? Ven a mi casa, vamos a tomar algo, ven, vamos a compartir algo. Amén. Cuando pase el COVID tú puedes traer un bizcochón los domingos. Cuando pase el COVID vamos a hacer una fiesta, amén. Vamos a una fiesta, no vamos a ir al monte a algún sitio para explayarnos allí, jugar al fútbol y para dar rienda suelta a la alegría. La comunión los unos con los otros, amén. Comunícate con tu hermano si no sabes ni cómo se llama. Termina el culto y quieres rápido largarte. No, saluda, comparte, choca el codo, los nudillos. Dile, mira, no te conozco, pero yo me gustaría conocerte. Somos hermanos, amén. Somos compañeros. En el partimiento del pan, no solamente está hablando de la Santa Cena, está hablando de la comida, comían los unos con los otros, y en las oraciones. Aleluya. Ora con tu hermano. Ayúdale a tu hermano, amén. Dile, yo voy a estar orando por ti, yo voy a estar orando por ti, yo voy a estar orando por ti. Dime tu necesidad, yo voy a estar contigo. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, en la iglesia, ¿verdad? Y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillos, simples, hermanos. No hace falta que demuestres, ¿verdad?, que tienes dinero comprándote la mejor blusa. No hace sencillez, alegría de corazón. Alabando a Dios, amén. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y haciendo todo esto, dice la palabra, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios irá añadiendo a los que están solos cuando vea una iglesia que se preocupan los unos por los otros. Dios irá añadiendo, ¿verdad?, a aquellos que necesitan el compañerismo y la amistad cuando vea una iglesia que se comparten los unos con los otros. Que son capaces, ¿verdad?, de sacar de su bolsillo, de sacar de lo que ellos tengan para poder tenerlo. Fíjate, Hechos 4, 32 al 35, y esto te va a doler. Y aquí no digas, no, esto es el Antiguo Testamento, no, Nuevo Testamento. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Amén. ¡Qué hermoso! La multitud, o sea, eran miles, pero eran de un corazón y de un alma. A veces somos 30 o somos 40 y cada uno enfadado con el contrario. No, de un corazón y de un alma. ¿Por qué? Escúchame bien. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas. ¿Tú cuántas casas necesitas para vivir? ¿Cuántas? Una. Si tienes 2 o tienes 3, véndelas. ¿Eres cristiano? Véndelas. No, pero mi hijo, tu hijo que trabaja. El otro día me contaban una persona, decía, tiene 50 propiedades, solo en pisos, y ningún heredero. Yo le dije, pues mira, si quiere un primo, aquí hay un primo. ¿Tú sabes lo que son 50 pisos? ¿Sin heredero que vaya a heredar eso?
No había ningún necesitado, ningún pobre. Ahora la Iglesia tiene un Estado, el Estado del Vaticano. Y tiene un Estado con su guardia y con todo esto. Y hay pobres en el mundo. Pero es que la Iglesia evangélica también tiene sus tremendas catedrales. Iglesias que se han gastado 40 y 50 millones de dólares en construcciones. Una vez uno dijo que le había costado 120 millones el templo. Y la gente aplaudiendo. No, hermanos. No hemos entendido, o al menos hemos perdido por el camino, la esencia del cristianismo. No puede haber en la Iglesia ninguna persona necesitada. No puede haber en la Iglesia ninguna persona que pase frío porque no tenga cómo pagar la calefacción. O ninguna persona que viva a oscuras porque no tenga cómo pagar la luz. ¿Amén? No puede. ¿Y por qué no había necesitados? Porque los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Eso conmovió al Imperio Romano. Eso conmovió a un pueblo judío tan tacaño como es el pueblo judío. ¿Cómo puede ser que las personas entreguen las cosas extras que ellos tienen? Ellos tenían su casa, podían tener su... pero lo que aquellos, ¿verdad?, tenían más, lo ponían a los pies de los apóstoles. No solamente porque había habido una conversión en sus corazones, sino porque había una convicción en sus corazones de que se iban a un lugar mejor. Había una convicción en sus corazones de que en cualquier momento Jesús venía y para qué iban a querer 5 casas. Había algo transformador en las vidas de la iglesia primitiva, había algo poderoso en la iglesia de los primeros apóstoles, donde Dios se derramó con su gracia, donde había abundante gracia sobre ellos y cada uno podía traer lo que les sobraba. Algunos no era ni lo que les sobraba, algunos les decía hasta lo único que tenían. Pero hermanos, vivimos en una sociedad egoísta. Vivimos en un mundo caído donde solamente queremos y necesitamos y admitimos lo que sea beneficioso para nosotros. Por eso los padres modernos no quieren tener hijos. Porque si yo tengo un hijo o una hija, ¿verdad?, ya no puedo tener vacaciones de esquí, ya no me puedo ir al apartamento de no sé qué, porque no me llega el dinero, porque hay que pagar. Entonces el problema no es que no haya, el problema es que no quiero repartir lo que tengo. No quiero darme a los demás, no quiero tener un hijo lisiado, ¿verdad? Y los vamos abortando y los vamos a echar. ¿Por qué? Porque queremos lo bueno, queremos lo excelente, queremos lo beneficioso para nosotros. Una de las características de la última generación está en Romanos capítulo 1, versículo 31, que dice: esta generación serán necios, desleales, sin afecto natural. Una de las características de esta generación es que no tendrá afecto natural. La mujer perderá el afecto natural hacia sus hijos y hacia el hombre perderá el afecto natural hacia sus hijos, hacia la mujer, los hijos perderán el afecto natural hacia los padres hacia los hijos, y cada uno serán individuales. La mujer no quiere aguantar al marido, el marido no quiere aguantar a la mujer, y los hijos no quieren aguantar a los padres. Y los padres no quieren aguantar a los hijos. Y si el hijo se pone muy pesado, lo meten a un internado y allí me quito el problema y allí que lo guarden. Y si el viejito se pone muy pesado y ya no puede hacer sus necesidades en el baño y hay que limpiarlo, que lo limpie otro. Y lo mandamos a una residencia. Sin afecto natural. ¿Y qué es una sociedad sin afecto natural? Implacables, sin misericordia. Y así se está convirtiendo la iglesia, hermanos. Una iglesia sin afecto natural los unos por los otros, implacables, sin misericordia. No, esto es mío, me lo he ganado yo me lo he trabajado, ¿verdad? ¿Para qué voy a estar repartiendo lo que yo tengo? Si Dios nos dijera
hoy a todos nosotros: vendan todo lo que tienen, lo ponemos aquí y empezamos a vivir los unos por los otros. No quedaba nadie en esta iglesia. No, lo que se predica es que tienes que conseguir más, lo que se predica es que tengas más, lo que se predica es que tienes que tener y tienes que alcanzar. No, hermanos, tenemos que dar y dar y dar y dar, porque ese es el sueño de Dios. Hay quienes reparten, dice la palabra de Dios, y les es añadido más. ¿Tú quieres que Dios te añada más? Claro, ya te sabes el truco de la predicación, pero ¿tú quieres que Dios te añada más? ¡Reparte! ¡Reparte! Y repartiendo dice, les es añadido más. No hablo solo de dinero. ¿Por qué no repartes amor? No, a mí que me amen, a mí que me saluden, a mí que me vengan. Nada, yo no voy a estar ahí mendigando, no, a mí que vengan. Y te sientas ahí en la silla, a ver quién viene aquí a saludarme. No, levántate de la silla, amén. Y saluda a tu hermano. Esto es zona fuera de COVID. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza espiritual, la pobreza de amor, la pobreza de misericordia, la pobreza de gracia. Cuando tú eres capaz de escuchar que alguien no se ha pasado por una tribulación, por un problema, y no eres capaz ni de llamarlo o de darle una palabra, estás yendo a pobreza. Da y da y da y da. ¿Amén? Eso es la iglesia. La iglesia es dar y dar y dar y dar y dar. Así no tienes problema ni que te ocupen las casas, ni que te quiten el no sé qué, es que tengo invertido 5.000 euros. ¿Para qué tienes tú 5.000 euros invertidos en la bolsa? En Babilonia. ¿Por qué no los inviertes en África? Es que eso no me da dividendos. Un día vas a estar una eternidad en el cielo. ¿Qué dividendos vas a llevar allí? Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, porque los van a robar o los van a quitar. Yo le he predicado el Evangelio a una persona muy orgullosa, hace como 7 o 8 años. Muy orgullosa porque tenía mucho dinero. Y una vez dijo algo en contra de Dios que yo me quedé así de frente y digo, delante de mí no puedes decir eso. Y le hablé del Señor, no aceptó nada, no, yo tengo mi dinero, pues yo tengo, porque yo voy. Me acuerdo cuando me enseñaba las fotos, mira a dónde me he ido de vacaciones. Y no veas, ¿no? Esas casas que hay en medio del agua, que vas con un pasillito de madera y en un bungalow ahí en medio del océano, allí viendo los peces allí. Y me la encontré, para que no me pasen por internet, esta semana. Y estaba llorando. Y le dije, ¿qué pasa? Lo he perdido todo. Estoy yendo a limpiar casas los fines de semana. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu gloria? Amén. Amén. Todo. No tengo nada en el banco. Cero. Hermanos, que ojalá en esta mañana podamos entender que la iglesia no es solamente un lugar donde nos reunimos cada jueves y cada domingo, sino que es un lugar donde nos proveemos los unos a los otros. Amén. Donde nos damos los unos a los otros. Juan capítulo 17. Y yo creo que ya no me da tiempo más, pero bueno, sí.
Amén. 10 minutitos. Amén. 10 minutos. Juan 17. Juan, Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Juan. Tercer libro del Nuevo Testamento. Juan 17, del 20 al 23. Jesús está en las últimas 24 horas antes de padecer por cada uno de nosotros. Y Jesús está orando en Getsemaní y dice: mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles. Amén. No solamente ruego por estos, por Pedro, por Juan, por Jacobo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Amén. Jesús dice: no ruego solamente por estos 12 o por estos 11, ¿verdad? Sino que ruego por todos los que van a creer por causa de la palabra que ellos van a dar, para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa palabra, que sean uno, que sean uno, que sean uno, se repite y se repite y se repite. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál va a ser el resultado de que nosotros seamos uno? Que el mundo crea. Que el mundo crea. Cuando el mundo vea una iglesia que comparte las cosas entre sí, cuando el mundo vea que en la iglesia, ¿verdad?, no hay necesidades, todo es cubierto los unos por los otros, entonces el mundo empezará a creer en Cristo. No, porque lo que hay que hacer es orar 20 días de ayuno y reclamar y gritar y decretar. Lo que hay que hacer es ser uno. No, porque hay que convocar a la asamblea en ayuno, oración y cilicio. Lo que hay que hacer es uno. Cuando ellos sean uno, dice Jesús, el mundo creerá que tú me enviaste. Porque es imposible que miles de personas sean uno solo. Es imposible. Solo es posible por la gracia de Dios. La gracia que me diste yo les he dado para que sean, ¿qué? Uno. Otra vez. Otra vez. Así como nosotros somos uno. No es que Jesús era tartamudo. No es que Jesús se había olvidado de lo que había dicho en la frase anterior. Es que era tan necesario esta oración. Es que era tan importante esa expresión: uno, uno, seamos uno, sean uno, somos uno, sean uno. Yo en ellos, tú en mí, otra vez, para que sean perfectos en unidad. Y después de eso vuelve a decir lo mismo: para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cuál es el resultado para que el mundo crea? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es Jesús orando en el Getsemaní. Es Jesús orando en aquel huerto diciendo: Padre, necesitamos la unidad de la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre y la iglesia sean uno solo. Vete un libro un poquito más atrás, Lucas capítulo 22, unas páginas solamente. Lucas 22. Este es uno de los versículos más impactantes. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, la última Pascua. Mira lo que dijo Jesús, subráyalo. Les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Cuando Jesús se sienta con los apóstoles, Jesús le dice: ¿cuánto he deseado estar con vosotros hoy tomando esta Pascua? La mayoría de nosotros, si supiésemos que 72 horas después estaríamos muertos,
que horas después estaríamos crucificados en una cruz, estaríamos diciendo, no, vamos a estirar y a estirar el tiempo. Jesús dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Ese es el amor de Dios hacia su iglesia. Ese es el amor de Dios hacia tú y hacia mí. Ese es el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua? Porque significa que voy al sacrificio, que voy a morir por vosotros, que voy a morir por mi iglesia, que voy a entregar mi vida por mi iglesia. ¿Cuánto he deseado? ¿Y sabes qué? Hay personas que cuando se toma la Santa Cena ni pasan. Hay personas bautizadas, creyentes, cuando vamos a pasar la Santa Cena ni pasan. Habrá mil excusas. No quiero ser hipócrita, lo que tú quieras. Jesús dijo, ¿cuánto he deseado tomar esta Pascua con vosotros? Pero la iglesia no desea la Pascua con Cristo. Porque la Pascua con Cristo significa morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Y cuando tú conoces la verdad, y cuando tú conoces el Evangelio de Jesucristo, cuando tú has sido bautizado en las aguas, cuando tú has nacido de nuevo y pasas de largo la copa, estamos despreciando a Jesús. Estamos despreciando su sacrificio. Y Jesús dijo, yo lo deseo. ¿Cuánto lo he deseado? Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto no es una religión. Me cambio de católico a protestante, de protestante a adventista, de adventista no. Esto es un nacer de nuevo. Esto es un nacer de nuevo. Esto es abrazar a Cristo, amar a Cristo, pedirle perdón a Dios, a Cristo, por nuestros pecados a Cristo y empezar a caminar en Cristo. Porque dice que Jesús se entregó por la iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Tú te aborreces tu propia carne? No. La sustentas y la cuidas. ¿A que sí? Y si te ves un poquito gordo, dices, tengo que adelgazar porque quiero sustentar y cuidar mi carne. ¿Es bueno? Sí, es bueno, claro. Y lo sustentamos y lo cuidamos. Como también Cristo a su iglesia. Aleluya. No, pero es que si entrego todo, ¿quién me va a sustentar? Cristo. Sí, amén. ¿Quién me va a sustentar? Cristo. Aleluya. Uy, eso queda tan lejos en nuestras mentes. Eso queda esa es una idea filosófica de la Biblia, pero oye, eso no. Eso viene. Y vas a necesitar a la iglesia para poder comer y para poder abrigarte. Cristo sustenta a su iglesia, cuida a su iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia no es un ente religioso, la iglesia no es un concepto abstracto, la iglesia es cuerpo, carne y huesos de Cristo. La iglesia es la representación de Cristo, no es el Papa, no es el obispo, no, la iglesia es la representación
de Cristo. Si nuestros vecinos ven cómo nos cuidamos, si nuestros vecinos ven cómo nos amamos, si los vecinos ven cómo convivimos los unos con los otros, van a decir, yo quiero eso porque yo estoy solo. Porque a mí me han abusado, porque a mí me han violado, porque a mí me han robado. Aquí no se te va a robar, aquí no se te va a hacer nada, que yo me entere, vamos. Esta es la iglesia. Esta es la sangre, el cuerpo y los huesos de Cristo. Y tenemos que entender, hermanos, que ya no somos individuos que cuando hemos venido a Cristo formamos parte de un cuerpo que representa a la iglesia, que representa a Jesús. Aleluya. Y que sea mucho o sea poco lo que podamos tener, lo que podamos poseer o que lo que podamos alcanzar, debemos de poner a los pies de la iglesia. Esto va a suceder no por nuestra voluntad, porque somos tan obtusos, tan brutos. Pero Dios lo va a hacer realidad para separar el trigo de la cizaña. Dios va a traer a la iglesia tiempos donde el único abrigo va a ser la iglesia. Tiempos donde el único lugar donde va a haber consuelo, descanso, va a ser la iglesia. Donde el único sitio donde poder comer y estar va a ser la iglesia. Quizás sin templo, quizás sin un lugar físico, pero ¿qué importa eso? Somos iglesias reunidos en un bosque, somos iglesias reunidos en unas catacumbas, y somos iglesias reunidos en una playa, y somos iglesias reunidos en una cueva. ¿Amén? Amén. Eso es la iglesia. La iglesia no es esto que tú ves, esto es un lugar que hemos cogido, bueno, hasta que el Señor quiera. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, enséñanos en esta mañana, Jesús. Enséñanos esa verdad universal, absoluta, que es la iglesia, que somos nosotros, Señor. Hay tantas cosas que tenemos que realmente no las necesitamos, Señor. Hay tantas cosas que poseemos que podríamos vivir 100 vidas y no las necesitaríamos. Hay tantos caprichos que nos damos, oh Dios. Que son innecesarios. Que podríamos compartir mucho más de lo que estamos compartiendo. Simplemente quitándonos cosas que no necesitamos. Santo Dios. Hoy, iglesia, si fuésemos capaces al menos de entregar lo que nos sobra, al menos eso, si fuésemos capaces de entregar lo que nos sobra, nos puede sobrar una casa, nos puede sobrar un coche, nos pueden sobrar unas vacaciones. El año pasado, que no fuiste de vacaciones, y ninguno fuimos de vacaciones, podíamos haber cogido ese dinero que gastamos todos los años en las vacaciones. Venir a la iglesia, pastor, ¿habrá alguien que por este problema del COVID se habrá quedado sin trabajo y no tenga?
Nos quejamos, el gobierno no nos ayuda. Sí, es cierto, pero nos ayudamos nosotros, entre nosotros como iglesia. Nos permitimos caprichos, nos permitimos... Yo a veces oigo conversaciones y oigo cosas que me asustan. Yo digo, Señor, no podremos tener un corazón un poco más sensible. No podríamos tener un corazón un poco más de carne, más humano, más divino, un poquito más emocional. ¿Y si algún padre de familia en la iglesia perdiese su trabajo? Hablamos de una persona trabajadora, de una persona honesta, de una persona que sabemos que es hermano, que no es alguien que acaba su fruto es fruto de arrepentimiento, es un hermano, es parte de la iglesia. O si perdiese su empresa y no tuviese. La iglesia podría, porque los hermanos son generosos. No, hermanos, somos iguales que el mundo. Un poquito mejores, pero muy parecidos en cuanto al dinero, muy parecidos en cuanto a las posesiones, muy parecidos. ¿Podríamos dar un poco más? Todos, seguro, todos. Ojalá alguien un día me dijera, Israel, me iba a comprar un apartamento en Los Gigantes. Pero yo sé que trabajamos en tantos países del mundo, hay tantas necesidades. Toma los 90.000 euros que me iba a gastar en el apartamento. Vamos a repartirlo a las escuelas, a las casas de huérfanos que tenemos en Guatemala, en Perú, Venezuela, en África, en la India. Nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, estamos recogiendo en la India a mujeres con sus niños que no tienen ningún sustento, abandonados por todas las familias, niños que los botan y los dejan allí en la entrada. Estamos yendo a estercoleros, a lugares donde se tira la basura, a recoger niños. Hermanos nuestros están sin cobrar un céntimo, siendo misioneros. Misioneros en tantos países del mundo, sin cobrar un céntimo, con sus familias, con sus hijos. Día tras día, día tras día, día tras día, entregando todos sus recursos, no tienen ni cuentas bancarias. Y el día de las bodas del Cordero que debemos estar sentados a su lado, ¿qué vas a conversar con ellos? Cuando tú estés en el reino de los cielos sentado allí y te diga, bueno, y tú, yo soy fulanito de tal, viví en Tenerife, bueno, ¿y qué hice? Se nos va a trabar la lengua. Y usted, bueno,
Yo me fui con 18 años al Congo. Me fui recién casado. Santo Dios. Allí perdí a mi esposo, allí perdí a mi esposa, allí perdí a mis hijos. El otro día en la India, mientras un pastor bautizaba a unos cuantos que se habían convertido, llegaron, le pegaron 3 tiros en el pecho, lo mataron. Pero nosotros vivimos rodeados de tantos lujos. Yo les decía a mis hijos en estos días, vivimos en un país donde si no trabajas da igual, puedes vivir, comer, dormir, abrigarte, o sea, tienes todas tus necesidades básicas cubiertas. Cuando yo voy a recoger los alimentos al puerto, yo les pregunté el otro día, ¿y qué hacían con esto? Lo tirábamos a la basura. Todas estas toneladas, todo lo tirábamos al día siguiente a la basura. Vivimos en una generación sin afecto natural. Y Cristo está diciendo a su iglesia, no sois iglesia para que vengáis a hablar en lenguas, no sois iglesia para que echéis fuera demonios, no sois iglesia para que saltéis, brinquéis, sois iglesia para que seáis uno. Amén. Sí, Señor. Para que os améis los unos a los otros. Para que en medio vuestro no haya ni un solo necesitado. Para que la carga del otro sea tu propia carga. Para que el dolor del otro sea tu propio dolor. Para que tu dinero sea el dinero de tu compañero. Sí, Señor. Una vez hablé con un misionero. Me dijo, Israel, cada 31 de enero, todo el dinero extra que hay en la cuenta mía bancaria lo entrego a la iglesia. Santo Dios. Empiezo el 1 de enero del año siguiente a 0. Gloria a Jesús. Me dijo, ¿sabes? Llega el 31 de enero de ese mismo año y tengo superávit. Aleluya. Sí, Señor. No seamos igual que el mundo, iglesia. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido renacidos del pecado, limpiados del pecado, tengamos la naturaleza de Cristo, el lenguaje de Cristo, la misericordia de Cristo. Señor, yo hago mías tus palabras en esta mañana, que seamos uno. Que seamos uno, Señor. Y que esta iglesia sea ejemplo. No de tener el mejor grupo de alabanza, no de tener las mayores comodidades, quizás no de tener el mayor número, pero que seamos ejemplo Santo Dios. de que somos uno. De que somos uno, Señor. Para que esa oración tuya hace 2000 años pueda ser una realidad en el siglo XXI, Señor. Amén. Y entreguemos, y entreguemos, y entreguemos, Señor. Redarguye, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Que seamos justos. Que seamos justos, Señor.
sellar nuestros corazones, Señor. Quieres sellar nuestros corazones. Y lo entregamos todo, Señor. Todo por causa de tu reino, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén, Señor. Aleluya.